La bandurria austral, también conocida como bandurria de collar, es una especie de ibis que habita al sur del continente, casi en su totalidad en la Patagonia, también centro de Chile y la franja costera de Perú. Durante el invierno, las poblaciones más australes migran a la región pampeana, situada en el centro de Argentina. No presenta dimorfismo sexual. Los juveniles son similares a los adultos, pero su coloración es menos intensa y pálida, con el collar tenue y plumas de las cobertoras alares festoneadas de beige. Su hábitat son las áreas abiertas en praderas, mallines, pastizales, estepas, bordes de lagos y ríos, en ocasiones en la costa del mar. Además, aprovecha campos de cultivo, bordes de caminos, plazas y jardines con césped corto, especialmente si hay riego artificial o mucha humedad. Se la encuentra desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura. Se alimenta de lombrices, insectos, gusanos y ocasionalmente de anfibios y roedores pequeños. Se las puede ver buscando comida insertando su largo y curvado pico en el suelo, en busca de invertebrados que escapen del sustrato anegado como las lombrices o gusanos, y larvas que medran en el barro. Esa es la razón por la que se aventuran en sitios donde hay riego artificial o donde hay parquizaciones y abundantes lluvias. También camina en aguas bajas para capturar sus presas. Son gregarias y forman bandadas por lo general de unos pocos individuos. Pasan la noche en la copa de los árboles o en sitios elevados y de difícil acceso. Cuando la bandada se traslada volando a otro lugar, suelen emitir una potente y característica vocalización. Nidifica en colonias donde hay unos 50 nidos, ocasionalmente junto a aves como cormoranes y garzas, que también nidifican en grupo. Otras veces lo hacen junto a los de su propia especie. Eligen para ello riscos y salientes rocosas en sitios montañosos y escarpados, donde hay poco acceso de depredadores terrestres. También puede hacerlo en las copas de los árboles frondosos y altos. Para depositar sus huevos realizan una plataforma de gran tamaño, utilizando palos y ramas secas para su construcción. Es una especie que prospera en su lugar de nidificación, que es el sur del continente, y aprovecha los sitios antropizados donde tolera bien a los humanos. En su área de invernada, en las llanuras bonaerenses, por el contrario, forma bandadas algo numerosas y prefiere campos bajos de pastos cortos, donde puede haber ganado, siempre alejados de la presencia humana. Por otro lado, en la costa del Pacífico, su presencia es escasa o rara. Su estatus de conservación es de preocupación menor.